Un 737 desapareció de los radares sobre una de las selvas más remotas del mundo. Este accidente llevó a los investigadores al límite. El primer día sufrimos 8 mordeduras de serpiente, 3 piernas rotas y un infarto. Es el peor accidente de la historia de Panamá. Los aviones comerciales no se caen así porque sí. Surgieron oscuras teorías. Un avión de narcotraficantes. ¿Y una bomba? Vieron una enorme bola de fuego. Era muy sospechoso. Una nación entera reclamaba respuestas. Había piezas por todas partes. No tenía sentido. Copa 201. Solo una increíble conclusión podría explicarlo. Fue una gran sorpresa para todos. ¡Mira! ¡Lo intento, capitán! Mayday, catástrofes aéreas. Es una historia real basada en informes oficiales y en los relatos de los testigos. Roce. Aeropuerto Internacional de Tocumen, Ciudad de Panamá, 6 de junio de 1992. V1. El vuelo 201 de Copa Airlines despega hacia Cali, Colombia. Rotación. Subiendo tren. Rafael Chial era el piloto con más experiencia de la aerolínea. Ese día monitorizaba los instrumentos. Propulsión. El copiloto Cesáreo Tejada estaba al mando del aparato. A bordo 40 pasajeros, la mayoría empresarios que regresaban a su casa en Colombia. El vuelo solía durar 1 hora. Aunque esa noche una complicación podía retrasarlo. Está entrando un tiempo horrible por el Golfo. El avión se dirigía directo a una tormenta. En el Golfo de Panamá, sobre el agua, a unos 14 o 15 kilómetros de la costa, hay mucha actividad de convección y tormentas. El tiempo era especialmente horrible. Había una tormenta enorme. Parece que tendremos que desviarnos bastante. Si vuelas en medio de una fuerte tormenta, esta te puede zarandear, llegando incluso a dar media vuelta al avión. Por eso no la atravesamos. Por la izquierda parece despejado. Los pilotos tenían que encontrar la forma de sortear el mal tiempo. Cierto, vamos a decirles lo que vamos a hacer. Miras el tiempo y decides si lo puedes hacer. Si no puedes, pides un vector para esquivar la tormenta. Panamá Centro, Copa 201. Tenemos que esquivar la tormenta. Solicito un nuevo rumbo a 090. Copa 201, recibido. Despejado para volar rumbo 090. Despejado para rumbo 090. Señoras y señores, vamos a desviarnos un poco para evitar el mal tiempo. Puede que eso retrase nuestra llegada a Cali. Les seguiremos avisando. La nueva trayectoria de vuelo llevaría al 737 a rodear la tormenta por el este para después dirigirse al sur de nuevo hacia Cali. Panamá Centro, Copa 201. Habían despegado hacía 12 minutos. Nivela 250. El piloto indicó a los controladores que habían alcanzado la altitud de crucero, 7.500 metros. Minutos después el avión desapareció del radar. El controlador intentó conectarles por radio, pero no recibió respuesta alguna. Si el avión está cerca de una tormenta y llueve, habrá mucha electricidad estática en la radio, y a veces puedes tardar en contactar con ellos unos cuantos minutos. Ese día Graciela Ocaña era uno de los controladores. El avión estaba saliendo del espacio aéreo de Panamá y entrando en el colombiano. Ojalá solo sea una interferencia de la tormenta. Cuando desapareció la señal del radar, empecé a preocuparme. La última localización conocida del avión había sido sobre la región del Darién. La última señal del radar estaba aquí, sobre la selva del Darién. El avión desapareció sobre una selva prácticamente impenetrable.
Si el Copa 201 se había estrellado ahí, llegar hasta el lugar del accidente sería un auténtico reto. Ocaña informó del avión desaparecido a las autoridades. ¿Habéis tenido algún contacto por radio con el Copa 201? Después llegó la noticia que tanto temía. A primera hora de la mañana, recibí una llamada desde una estación de radio de Darien. ¿Hay supervivientes? Testigos en tierra habían visto algo aterrador. Por la noche vieron una enorme bola de fuego que caía del cielo. Teníamos que averiguar dónde estaba el avión y si había algún superviviente, intentar salvarle. Al día siguiente los investigadores lograron llegar al lugar del siniestro, pero las 47 personas a bordo habían fallecido. Que muera una sola persona ya es una enorme pérdida. Y este era un avión lleno de pasajeros. Fue horrible. En Ciudad de Panamá, investigadores aeronáuticos montaron un puesto de mando en una escuela de aviación. El subdirector de Aviación Civil de Panamá, Jorge Rodríguez, estaba sometido a mucha presión para descubrir qué había pasado. La pérdida de un avión tan grande había dejado a su país en shock. En ese momento era el mayor accidente de una aerolínea en Panamá. Perdimos a las 47 personas a bordo, a todos. El mal tiempo hizo que enseguida se especulase con que los pilotos de Copa pudieron verse envueltos en una tormenta mortal. Informaron de unas condiciones meteorológicas horribles en el Golfo de Panamá en esos días. Quiero cualquier dato del tiempo en toda la zona. En la provincia del Darién, los bomberos panameños rezaron por las 47 personas que fallecieron a bordo del vuelo 201. La búsqueda para entender por qué murieron llevó a Tom Hauter, investigador de la NTSB, a la ciudad de Panamá. Los investigadores de la NTSB estábamos sometidos a mucha presión para averiguar la causa del accidente. Ese es nuestro trabajo. Queríamos saber qué había pasado y por qué, y evitar futuros accidentes. Esa era nuestra misión. Tom Hauter, NTSB, ¿qué tal? Pero el tipo de avión involucrado en el accidente añadía a Hauter aún más presión de la que ya tenía. Era un Boeing 737. Me gustaría echarle un vistazo al timón de este. El timón es una superficie de control crítica situada en la cola del avión que le ayuda a girar. La NTSB sospechaba que un fallo en el timón era la causa del reciente accidente de otro 737, el vuelo 585 de United Airlines. Había habido otro accidente con un 737 en Colorado Springs. Se aproximaba al aeropuerto cuando de repente dio una vuelta y cayó en picado a gran velocidad. Murieron todos a bordo. La posible conexión entre los dos accidentes hacía imprescindible averiguar qué le sucedió al vuelo 201. Al tratarse de un accidente sin resolver, estábamos ansiosos por saber si había más pruebas que nos ayudaran a resolver el caso. Si fue un fallo en el timón lo que derribó ambos aviones, era probable que hubiera un defecto mortal en todos los 737, el avión comercial más popular del mundo. Pasajeros en todo el mundo podían estar en peligro. En la provincia panameña del Darién, los investigadores comenzaron la meticulosa tarea de intentar encontrar todos los restos del vuelo 201 de Copa. La densa vegetación hacía casi imposible ver los pequeños fragmentos desde el aire. El equipo debía buscar a pie con la ayuda de guías locales. El avión no estaba dispuesto como lo suelen estar en el lugar del accidente. Aquí la nariz, aquí la sección central y aquí la cola. En este caso había restos por todas partes y tuvimos que averiguar de qué parte eran. Eso lo convirtió en una búsqueda aún mayor. Necesitaban encontrar los máximos restos posibles, aunque se percataron inmediatamente de que sería una misión casi imposible.
La selva del Darién es posiblemente la parte de Latinoamérica más remota en la que podamos pensar. La carretera panamericana no pasa por ahí. No hay carreteras, no hay nada. Es una de las peores selvas del mundo. Allí he visto insectos que National Geographic aún no ha visto. Es muy dura. El primer día sufrimos 8 mordeduras de serpiente, 3 piernas rotas y un infarto. Mientras trabajaban, anotaban la localización de todos los fragmentos del avión. Saber dónde habían caído las piezas podría servir de prueba para averiguar por qué se estrelló. La mayoría de las piezas eran pequeñas, pero un rastro de vegetación quemada les llevó al primer gran fragmento del avión. Era un gran claro bastante quemado por el combustible. Esta es la sección central del ala. El principal tren de aterrizaje está aquí. La otra parte está en la falda de la colina. Era un hallazgo importante, pero aún faltaban muchas partes, incluidos el timón y la cabina de mando. Los restos estaban esparcidos en más de 250 kilómetros cuadrados. Para los investigadores eso era una prueba importantísima. Obviamente pasó algo a mucha velocidad. El avión se rompió y llovieron piezas del aparato por todas partes. Desconocíamos la causa de la fragmentación, por lo que tuvimos que analizar los restos para intentar encajar todas las piezas del rompecabezas. La proximidad con la frontera colombiana sugería una teoría bastante obvia. Es un puente aéreo de la droga, uno muy transitado. La selva del Darién está justo en la frontera entre Panamá y Colombia. Había mucha actividad relacionada con las drogas en esa jungla. La remota selva de la región del Darién es un paraíso para cárteles de la droga que transportan mercancías ilegales por aire desde aeródromos secretos. En ese momento no teníamos ningún radar que controlase la ruta de los narcos. Los narcotraficantes suelen volar por la noche cuando es menos probable que les vean. Panamá Centro, Copa 201. Tenemos que esquivar la tormenta. Solicito un nuevo rumbo a 090. Al contrario que los pilotos comerciales, los traficantes evitan ser detectados por los radares apagando el transpondedor del avión. Nunca se ponen en contacto con ningún controlador. Si no se dejan ver, ¿cómo vamos a saber que están ahí? Es muy peligroso, sobre todo si no hay buena visibilidad. Despejado para rumbo 090. Avisaremos cuando mejore el tiempo. Quizá los desprevenidos pilotos se cruzaran en el camino de los traficantes. ¡Avión! Sería lo último que verían. Pensamos en que hubiera habido algún avión de narcotraficantes esa noche. Había que considerarlo todo. Si el vuelo 201 chocó contra otro avión, los investigadores deberían encontrar algún resto de ese segundo aparato entre todos los fragmentos hallados en la selva. Si un avión rojo choca contra uno azul, se pasará un poco de pintura de uno a otro. Analizaron todas las piezas minuciosamente buscando algún rastro de pintura procedente de un encubierto avión de la droga. Pero no hallaron nada. Es más, no había ningún resto que pudiera proceder de otro avión. No encontramos restos de otro aparato, ni viejos ni nuevos. Al analizar los fragmentos del avión de Copa, no encontramos pruebas de ninguna colisión en pleno vuelo. Había otra posibilidad. ¿Y una bomba? El avión se dirigía a Cali, Colombia, donde se encuentra un cártel muy violento. Los investigadores sabían que una bomba a bordo explicaría el fuego que vieron los testigos en el cielo. Barajamos la posibilidad de una explosión. Nos llevamos a un experto en explosivos de la FAA con nosotros. ¿Sería posible que la explosión de una bomba hubiera fragmentado el avión? ¿Qué más lo podría haber provocado? Necesitábamos pensar en todas las opciones. Los aviones comerciales no se caen así porque sí. El equipo que trabajaba en el caso creía que se trataba de algo muy sospechoso y que podría estar relacionado con mi especialidad.
El experto en explosivos Calvin Wolbert comenzó la búsqueda de pruebas de una bomba a bordo. Sentíamos mucha presión porque todos querían tener las respuestas cuanto antes. Buscaba marcas provocadas por los gases a altísimas temperaturas típicos de una explosión. Hay indicadores que nos muestran claramente que la causa es una explosión. Ni un incendio, ni una fuga de combustible, ni nada por el estilo. Si hubiera habido una bomba, las marcas que lo demostrarían estarían en los restos de metal. En algo como el aluminio de los aviones buscamos hoyos y surcos, como si fuera la superficie de la Luna. Examinó detenidamente todas las piezas. Encontró marcas de quemado y pruebas de un incendio, pero ningún signo de una detonación. La teoría de una bomba perdía fuerza, pero no podían descartarla por completo sin realizar una última prueba. Los fallecidos fueron transportados por aire hasta Ciudad de Panamá, donde se les haría un escáner de rayos X en busca de metralla incrustada. Buscaba algo ajeno a un cuerpo humano, que no formara parte del avión, algo que no fuera un efecto personal, algo que indicara que había sido una bomba. Campamento base, vengan. Una llamada del equipo de búsqueda de la selva por fin trajo buenas noticias. Tenemos las cajas negras. Tanto esfuerzo había merecido la pena. Habían encontrado las cajas negras del vuelo 201. Podía ser el descubrimiento que los investigadores tanto necesitaban. Al menos teníamos algo para analizar y saber cuál fue la causa del accidente. Sin las cajas estábamos ciegos, no teníamos nada. En Panamá no había ningún laboratorio equipado para analizar las grabadoras. Había que llevarlas a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en Washington. Estábamos ansiosos por analizar los datos de vuelo. Eran los únicos datos que teníamos del propio vuelo en el momento del accidente. Los técnicos de la NTSB comenzaron inmediatamente a descargar la información almacenada en ambas grabadoras. La grabadora de datos de vuelo registra información como la velocidad aerodinámica y el rumbo. La grabadora de voz capta los sonidos y la conversación de la cabina de mando. Con la grabadora de voz esperábamos obtener más información de lo que dijeron los pilotos y de lo que estaba pasando justo en el momento del impacto. La grabadora de datos de vuelo estaba en buenas condiciones, pero no se podía decir lo mismo de la grabadora de voz. Fue una gran sorpresa para todos. La cinta se había salido y estaba muy estropeada. Madre mía, qué desastre. La sorpresa fue que la cinta se había salido completamente. Parecían espaguetis negros. Era una maraña de cinta Mylar. La única forma de saber qué contenía esa cinta era encontrar la manera de arreglarla. Si los de la NTSB no conseguían arreglar la cinta, todo se había acabado. Combatiendo las altísimas temperaturas de la selva panameña, unos 45 grados, los investigadores luchaban por recuperar todo lo que pudieran del vuelo 201 de Copa. Otro importante hallazgo podría ser una pista crucial para dos investigaciones. Habían hallado una parte clave del timón del avión, la unidad de control de potencia. La unidad de control de potencia es una especie de cilindro hidráulico que mueve el timón hacia adelante y hacia atrás. La misma pieza que podría ser la causante de otro reciente accidente de un 737 de United Airlines. Si había un fallo generalizado que afectaba a miles de aviones, necesitábamos registrar lo que había pasado, trabajar con la FAA y los fabricantes para arreglar el problema y que no volviera a pasar. Si encontraban pruebas de que un componente tan importante no funcionaba correctamente, eso provocaría un auténtico terremoto en toda la industria. Boeing pararía todos esos aviones. No podrían volar si ese era el problema. Los investigadores probaron el mecanismo. Necesitaban comprobar si se atascaba en pleno vuelo. Eso podría provocar que un 737 cayera en picado. Pero era otro callejón sin salida. No había ninguna prueba de un daño ya existente. Parecía que funcionaba correctamente en el momento del impacto. El equipo esperaba que los motores del avión le sirvieran de más ayuda.
En contadas ocasiones los motores de turbina se han recalentado demasiado hasta arder. Cuando un motor se incendia, hay muchas posibilidades a tener en cuenta. Si hubiera habido fuego en los motores del vuelo 201, los investigadores deberían hallar marcas negras y quemadas en las aspas u otras partes internas. Pero otra vez, la investigación no aportó nada nuevo. Los motores de ese vuelo no eran la causa del problema. Los motores funcionaban normalmente cuando el avión se fragmentó. Los investigadores seguían sin saber lo que pasó en el cielo de Panamá. Los rayos X descartaron otra teoría. Escanearon los restos de todas las víctimas en busca de signos de alguna explosión. Las imágenes no mostraron ningún resto extraño procedente de una explosión a bordo. Yo no observé nada que pudiera indicar que hubo un artefacto explosivo en el vuelo 201 de Copa. ¡Altitud! ¡Sube, sube! Según los investigadores, las llamas que vieron los testigos se produjeron cuando el avión se fragmentó. No había sido una bomba. La investigación estaba sometida a mucha presión. Los panameños querían saber qué había causado el mayor desastre aéreo de su país. ¿Cómo podía haber pasado algo así? No nos lo podíamos imaginar. Necesitábamos respuestas. En Washington tenían esperanzas de poder recuperar los datos de la grabadora de voz de la cabina de mando. Los técnicos habían logrado reparar la cinta rota. Les supuso mucho esfuerzo, pero poco a poco fueron tirando de un extremo y enrollándolo en el carrete. Rodríguez por fin pudo escuchar los sonidos captados en la cabina de mando. Copa 4129, despejado para despegue. Pero lo que oyó reveló un nuevo problema. Despejado para despegue 4129. De acuerdo, vamos allá. La grabación no era del vuelo 201, era de un vuelo realizado días anteriores. La grabadora de voz ya estaba rota antes de que el vuelo 201 despegara. La cinta se rompió unos 7 días antes del accidente. Por eso la grabadora de voz no funcionaba. Es muy extraño que la grabadora de voz no funcione. Yo piloté ese avión muchos años y no recuerdo ni una sola vez que no funcionase la grabadora de voz. El primer funeral fue en honor a uno de los 5 auxiliares de vuelo. Muchos se preguntaban lo mismo que los investigadores. ¿Por qué sucedió esa tragedia? Era una pesadilla de la que queríamos despertar. Nunca esperas que vaya a pasar eso, y menos en tu país. Los datos de vuelo por fin estaban en manos de los investigadores. Mostraban un panorama aterrador. El vuelo 201 había caído en picado. ¡Sube! El avión empezó a caer desde una altura de 7.500 metros. Hasta que se desintegró a 2.800. 3.000 metros por minuto. Esa velocidad explicaba la fragmentación en pleno vuelo. No está diseñado para volar invertido a velocidades que se acercan a la velocidad del sonido. Teníamos que averiguar cómo había pasado de volar a una altitud constante a caer en picado a muchísima velocidad. Esos pocos segundos se convirtieron en el centro de la investigación. El mal tiempo sobre el Golfo de Panamá pudo ser un factor importante. Hay informes que muestran que la tormenta se extendió más de 160 kilómetros, de este a oeste. Si los pilotos del Copa se toparon con una fuerte tormenta, puede que sufrieran lo que los expertos llaman desorientación espacial. Es muy extraño. ¿Tiene referencias visuales en ese lado? No. Volar con mal tiempo por la noche y con tormenta puede desorientarte completamente. No puedes confiar en tus sentidos. El oído interno no siempre te da la información correcta. Las fuerzas a las que estás sometido te hacen creer que giras a la izquierda cuando estás girando a la derecha. Altitud.
¿Pero qué pasa? ¡Sube! ¡Sube! Los investigadores usaron la información del radar de la torre de control para trazar la trayectoria de vuelo. Querían compararla con la trayectoria de la tormenta. Analizamos los datos meteorológicos y los datos del radar de largo alcance. Sabíamos exactamente dónde estaba la tormenta, sabíamos dónde estaba el avión en el momento del impacto, por lo que pudimos descifrar la trayectoria y hacia dónde iban. Los resultados fueron concluyentes. El vuelo 201 no estaba cerca de la tormenta. Yo creo que la tormenta no influyó en el accidente. Los investigadores seguían sin poder explicar lo que le ocurrió al vuelo 201 de Copa Airlines. Necesitaban una estrategia mejor. Los datos que teníamos, el despegue, la subida, la velocidad de crucero, todo parecía normal. Al analizar en profundidad los 2 últimos minutos de los datos de vuelo, descubrieron maniobras muy poco habituales. Parece que giraron a la derecha, después a la izquierda y después a la derecha otra vez hasta que cayeron en picado. No tiene sentido. Los datos de vuelo eran desconcertantes. ¿Esconderían la clave para explicar por qué fallecieron 47 personas en el vuelo 201 de Copa Airlines? Los investigadores se centraron en los 2 últimos minutos del vuelo 201. Vamos a verlo. Crearon una animación con los datos de vuelo. Todo iba normal. Eso fue brusco. Con la esperanza de arrojar un poco de luz sobre las extrañas maniobras del 737. Debería corregir la posición, pero no. Oh, ¿qué pasa ahí? Pero solo añadió más misterio. Vimos la animación del avión dar vueltas e inclinarse hacia un lado, recuperarse de nuevo y después hacia el otro lado. Ese extraño movimiento no se parece en nada a lo que hace un avión comercial en pleno vuelo. Intentamos comprender por qué el avión maniobró así, pero eso nos causó muchos problemas porque no encontrábamos ninguna explicación. El avión se suele pilotar muy suavemente, como si tuviéramos a nuestra abuela sentada atrás y le diera miedo volar, porque intentamos agradar a los clientes para que se sientan seguros y vuelvan a viajar con nosotros. ¿Volarían los pilotos bajo la influencia de medicamentos o de alguna urgencia médica? Hay que encontrar la cabina de mando. La única forma de responder a esa pregunta era encontrar los cuerpos de los pilotos y someterlos a un examen forense. Esa fue una de las partes más importantes de la investigación. Había que encontrar la cabina de mando. Los investigadores estaban preparados. Antes de adentrarse en la selva, examinaron un 737 igual que el que se había estrellado. Pensé que si íbamos a adentrarnos en la selva en busca de partes y fragmentos del avión, estaría bien saber qué aspecto tenían cuando estaban intactos para que una vez en la selva tuviéramos una idea de lo que estábamos viendo. La meticulosa búsqueda por fin tuvo su recompensa. Encontramos la cabina de mando debajo de un árbol enorme, como si hubiera chocado contra él y parado ahí. En Ciudad de Panamá, los patólogos examinaron los cuerpos. Al realizarles la autopsia, no encontramos pruebas de un fallo cardíaco ni de ninguna complicación médica en ninguno de los pilotos en el momento del impacto. Las pruebas toxicológicas también confirmaron que ninguno de los pilotos había consumido ningún medicamento. Las extrañas maniobras tenían alguna otra explicación. Intentamos descubrir cuál fue la causa del problema. Fue un misterio durante mucho tiempo. Con poco más con lo que avanzar, los investigadores se centraron en los restos de la cabina. Esta les aportó detalles inquietantes de los últimos momentos del vuelo. Empezamos a descifrar lo que pudo haber pasado en la cabina en los instantes previos al impacto. Algo delicioso, ideal para unas horas tan largas. El copiloto estaba al mando del aparato. El piloto era el encargado de los controles. Estaba comiendo. Todo parecía normal, hasta que las cosas empezaron a ir mal. Los investigadores analizaron los instrumentos de vuelo y los controles de la cabina en los que confían los pilotos para dirigir el avión. La posición de un interruptor hizo saltar todas las alarmas. El interruptor de giroscopio vertical afecta al instrumento de vuelo más importante de la cabina, el indicador de altura. V1. Rotación. Cada piloto tiene su propio indicador de altura.
Este le muestra la posición del avión con respecto al horizonte. El indicador de altitud del piloto es como una bola que muestra los giros para un lado y para otro. Es un instrumento de control sin el cual sería muy difícil pilotar el avión. Cada indicador de altitud está conectado a su propio sensor llamado giroscopio vertical o VG. Los giroscopios miden constantemente la altura del avión. Si la información de ambos giroscopios no coincide, los pilotos reciben un aviso. Normalmente el indicador de altitud del piloto lo controla un giroscopio y el indicador del copiloto lo controla otro giroscopio. Si hay un problema con el giroscopio, los pilotos pueden conectar ambos indicadores al otro. Si un giroscopio no funciona, no es bueno que el piloto tenga información errónea. Hay que conectar ambos indicadores al que sí funciona bien. Eso era lo que había pasado. El interruptor estaba en la posición VG1. Ambos indicadores mostraban la información del giroscopio del piloto. Parece que había un problema con el giroscopio del copiloto. Los dos estaban recibiendo la información de la misma fuente. No sabemos si sabían que estaba seleccionado así o desconocían que el interruptor estaba en esa posición. El resultado es que ambos recibían información de la misma fuente y eso no es lo habitual. Los investigadores podían estar a punto de descubrir algo importante, pero no lo sabrían al 100% hasta que no probaran los instrumentos en busca de algún fallo mecánico. Sacamos todos los componentes de la cabina de mando y los mandamos a Estados Unidos para que los examinaran. Esta podría ser su última oportunidad de comprender qué le pasó al vuelo 201. Los investigadores necesitaban saber si un instrumento defectuoso de la cabina de mando les había dado a los pilotos información errónea de la posición del avión. Vamos allá. Lo que queríamos saber era si había algo ahí que nos mostrara qué había pasado. ¿Sería un fallo en los giroscopios o habría fallado el propio indicador de altitud? Probaron los instrumentos y los giroscopios conectados a ellos. Parece que este funciona bien. No había fallo en el instrumento del copiloto. Comprobemos el otro. Hicieron la misma prueba con el indicador de altitud del piloto. Al principio parecía que este instrumento también funcionaba bien. Los colocamos en un banco y los encendimos, y ambos funcionaban. Aunque después vieron algo extraño. Parece que se atasca. En algunos momentos el instrumento se quedaba congelado. El indicador de altitud dejaba de moverse incluso aunque el giroscopio siguiera en movimiento. Sí, ahora sí funciona. Los investigadores necesitaban saber la causa del fallo. Probaron todos los cables que conectaban al instrumento con el giroscopio. Está claro. Por fin hallaron al culpable. Este cable está pelado. Encontramos un cable roto, pero era intermitente. A veces hacía contacto y a veces no. Este descubrimiento le dio sentido a los extraños movimientos captados por la grabadora de datos de vuelo. El indicador de altitud del piloto y la grabadora de datos obtienen la información del mismo giroscopio. Por la configuración del avión, lo que el piloto ve en su indicador de altitud es lo que se registra en la grabadora de datos de vuelo. Como el giroscopio del piloto estaba roto, le envió información defectuosa a la grabadora de datos. En realidad, el Copa 201 no realizó ningún giro brusco. Veamos qué es lo que realmente hizo el avión. Analizando minuciosamente otros parámetros de la grabadora de datos de vuelo, consiguieron calcular sus movimientos reales y revelar los auténticos movimientos del avión. Hacer una animación de lo que muestran los datos y lo que está haciendo el avión ayuda muchísimo. La imagen roja muestra los datos incorrectos que veían los pilotos, mientras que la imagen sólida indica cómo volaba el Copa 201 en realidad. Intentaban nivelar el aparato, pero lo estaban empeorando. Tenían el indicador de altitud aquí, congelado, y el avión iba en la otra dirección. De repente, el indicador funcionaba. Se descongelaba y giraba bruscamente hasta indicar la posición real. Localizar y resolver el problema era muy complicado para los pilotos debido a la naturaleza intermitente del fallo. Ve recto, tienes que ir recto. Lo estoy. ¿Qué pasa?
El indicador de altitud les estaba confundiendo, estaban haciendo las cosas mal. Cuando se paraba, los pilotos intentaban corregir el problema y nivelar el avión, sin darse cuenta de que en realidad estaban agravando aún más el problema, girando hacia la dirección incorrecta. Miraban un instrumento que mostraba una información errónea y, desgraciadamente, al cabo de un rato, perdieron el control del aparato. El avión giró tanto a la derecha que no se pudo hacer nada por recuperar la posición. Aunque los pilotos no lo sabían, estaban cayendo en picado. Cuando llegó a ese punto, no pudieron hacer nada. Pero aún quedaba por responder una pregunta. Si el giroscopio del piloto falló durante el vuelo e indicaba una información errónea, ¿por qué los pilotos lo seleccionaron? La cuestión es, ¿por qué pensaron que el giroscopio del piloto era el que funcionaba bien? ¿Por qué lo pusieron en esa posición? Por culpa de ese error, ambos pilotos veían información incorrecta. El accidente no hubiera sucedido si hubieran seleccionado VG2. ¿Por qué habían cometido un error tan letal? Quisimos saber cómo les habían entrenado ante situaciones poco frecuentes, qué nivel tenían, cómo manejaban situaciones poco habituales. ¿Estaban entrenados ante un fallo en los giroscopios? Vamos allá. Los investigadores usaron el simulador que usaban los pilotos de Copa para entrenarse en un 737. Sube hasta los 7.500 metros y gira a la derecha. Recrearon el vuelo del Copa 201. Activemos el fallo. Incluyendo el fallo en el indicador de altitud del piloto. Ahora cambiarían el interruptor. Un momento, a ver. No es el mismo interruptor que el del Copa 201. Dos configuraciones diferentes para un pequeño interruptor tuvieron consecuencias abrumadoras en la investigación. Este es el interruptor del simulador en el que se entrenó el piloto. Siguiente diapositiva, por favor. Y este es el interruptor del Copa 201. ¿Puedes agrandar la imagen? Perfecto, vamos a ver los dos. Son completamente diferentes. La cabina del simulador era muy diferente, por lo que es fácil confundirse y pensar que estás en la posición giroscopio independiente, cuando en realidad no lo estás. En el simulador, colocar el interruptor de la posición izquierda cambia el instrumento del capitán a un giroscopio auxiliar, independiente de los otros dos. En el Copa 201, colocarlo en la posición izquierda hace que ambos instrumentos reciban los datos del averiado giroscopio del piloto. Panamá Centro, Copa 201. Nivela 250. Recibido, 201. Sin la grabación de voz de la cabina del 201, los investigadores nunca sabrán quién cambió el interruptor a la posición incorrecta. Pero por fin tenían pruebas suficientes para crear una teoría convincente que explicase lo que falló en esa tragedia. Girando a la derecha, rumbo 160. Tras desviarse por la tormenta, los pilotos del vuelo 201 de Copa necesitaban girar a la derecha para recuperar el rumbo adecuado. Algo delicioso, ideal para unas horas tan largas. Ya estamos lejos de la tormenta. Cuando el avión niveló su posición, un aviso le señaló que había un problema en el indicador de altitud del piloto. Basándose en su entrenamiento, los pilotos giraron el interruptor hacia la izquierda pensando que así cambiaban al giroscopio auxiliar. Te apoyas en lo que has aprendido y haces algo inapropiado porque así es como te entrenaron. Los dos recibían información del giroscopio estropeado y ninguno lo sabía. Es muy extraño. ¿Por qué no se nivela? El fallo en el giroscopio hizo que el piloto automático se apagara. El copiloto Tejada tenía que pilotar manualmente. Giró intentando nivelar la posición de las alas. Los congelados instrumentos le hicieron pensar que el avión no respondía, por lo que siguió moviendo la palanca de control, girando cada vez más hacia la izquierda. Intentaba corregir el problema que veía en los instrumentos. Le enseñaron a basarse en los instrumentos, a creer en ellos.
pero en realidad estaba empeorando bastante la situación. Los pilotos no tenían forma de comprobar el error. Era tan de noche que no veían nada fuera que les pudiera orientar. En plena noche no ves el horizonte. Y si no ves el horizonte, no sabes dónde estás. Como el cortocircuito iba y venía, el instrumento tan pronto funcionaba como volvía a pararse de repente. Ve recto, tienes que ir recto. Lo estoy. ¿Qué pasa? Pensaba que estaba demasiado a la izquierda e intentó corregirlo girando a la derecha. Los pasajeros apenas serían conscientes del problema. Las maniobras de giro fueron bastante suaves. Estaban a un G, por lo que dudo que los pasajeros se dieran cuenta del peligro hasta que el avión dio la vuelta y empezó a caer en picado. Pero todo sucedió muy rápido. Altitud. ¿Pero qué pasa? Sube, sube. Entre los dos pilotos hay un tercer indicador de altitud preparado que recibe la información de un giroscopio independiente. Comparando los dos indicadores principales con el tercero, los pilotos habrían sabido inmediatamente cuál de los dos indicadores principales era el que fallaba. El tercer indicador de altitud les hubiera dado la información correcta. ¿Por qué los pilotos no utilizaron el indicador auxiliar sigue siendo un misterio? Si hubieran mirado el indicador auxiliar, hubieran sabido que algo iba mal. Pero no lo hicieron. Cuando los pilotos se dieron cuenta ya estaban cayendo en picado. Izquierda, izquierda. Lo intento, capitán. Era demasiado tarde. Tuvo que ser muy desconcertante. Pasaban de unos pocos grados a la izquierda a muchos grados a la derecha. Pensarían, ¿pero qué pasa aquí? Cuando una altitud inusual se te descontrola es mucho más difícil recuperarla. Ese avión estaba demasiado bajo y volaba a demasiada velocidad. Ni me imagino cómo estarían en la cabina. En pocos segundos la colosal fuerza de gravedad anuló a los pasajeros y a la tripulación. Creo que lo tengo, capitán. ¡Dios! Según fue cogiendo velocidad, sus componentes empezaron a estar bajo tanta presión que el avión empezó a fragmentarse. En la caída, el avión empezó a arder porque los depósitos se rompieron y explotó. Sentimos tanto que al final ocurriera lo peor. Es el peor accidente de la historia de Panamá. Y espero que jamás volvamos a pasar por lo mismo. Jorge Rodríguez se pasó meses ayudando a preparar el informe final del Copa 201 para la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá. Es muy importante analizar y descubrir la causa del accidente. Copa Airlines respondió con una reparación total de toda su flota, estandarizando los diseños de los controles de la cabina. Homogeneizaron toda su flota. Ahora es una aerolínea completamente diferente de la que era en ese momento. Copa también modificó el entrenamiento de los pilotos para asegurarse de que su tripulación estaba preparada ante cualquier fallo en un instrumento. Yo volé 4 años y medio con ellos y su formación es la mejor que he visto. Les respeto mucho en ese sentido. Para la industria aeronáutica, el Copa 201 es un recordatorio de cómo los pequeños problemas pueden causar auténticos desastres. Un pequeño defecto puede provocar una tragedia, por lo que siempre tenemos que intentar buscar estos fallos, estar entrenados ante estas situaciones, intentar mejorar todos los días. Y eso incluye desde el chico que coloca las piezas hasta los que se encargan del mantenimiento del avión y los pilotos. Todos tenemos que trabajar juntos.